días a todos. Sean muy bienvenidos al último día del año 2017. Y ya mañana estamos en un año que va a ser muy corto. Los días se están acortando cada vez más. Esto va demasiado rápido. El próximo año va a ser un año más difícil que este. Eso es lo que hemos conversado con varios pastores, mirando a la luz de la Biblia. Y hay un detalle interesante que es bueno que ustedes sepan. La Biblia siempre insiste mucho con lo siguiente. Dice que si los que tienen que hablar callan, las piedras hablarán. Y es interesante que las piedras están hablando. Hay una mujer colombiana que se llama Desiree Tavares. Reside en Miami. Es la divina y profetisa más famosa dentro de los Estados Unidos. Ha dicho muchas cosas que se han cumplido. Y la FM consiguió una entrevista con ella. Yo no sé cómo la consiguieron. Quizás le dijeron, como usted es colombiana, venga y cuéntenos algo de Colombia. Y en esa entrevista, ella habló no solo de Colombia, sino que del mundo. Y lo que más me llamó a mí la atención, todo lo que ella dijo está en Apocalipsis. Le puse mucha atención, lo tengo grabado. Todo lo que dijo, en términos de profecía, de adivinanza, según ella, y cartas, es exactamente lo que dice Apocalipsis. Por lo tanto, la situación a nivel global, no porque lo dijo ella, pero cuando las piedras comienzan a hablar y cuando las piedras se ponen de acuerdo, acuérdense que una incrédula, una pagana, lo miró a Pablo y le dijo, ojo, estos hombres son de Dios. Y era una pagana. La mujer, la ramera, Rahab, la ramera, era pagana. Y cuando los espías israelitas llegan ahí, ¿qué les dice ella? Yo sé que ustedes vienen de parte de Dios y vamos a tener problemas aquí en Jericó. Y fue y los llevó a su casa. Entonces, a veces uno intenta privar a Dios de cómo Él habla. Si hizo hablar una mula, imagínense pues. No digo que esta señora Tavares sea una mula, no digo eso. Pero para Dios no es nada imposible. Y ojo, cuando los paganos están diciendo lo mismo que dice la Biblia, ojo. Vienen situaciones muy difíciles. La NASA ha anticipado que va a ser un año de temblores y de erupciones volcánicas. Siguen insistiendo en que va a haber algo muy fuerte en California. Y que esas consecuencias o van a pasar al lado americano o van a pasar al lado mexicano. Y dicen que lo más probable es que vuelva a repetirse un terremoto en México. Aquí vamos a tener temblores. Va a ser un año de temblores. Eso sí, no es ninguna adivinanza, es un informe de la NASA. ¿Por qué razón? Porque hemos ido acabando con el planeta. Otro dato importante que tienen que tomar en cuenta. Hace 2 años atrás yo prediqué aquí sobre la importancia de las abejas. ¿Se acuerdan? Algunas personas me dijeron, pero pastor, ¿qué tienen que ver las abejas? Se está hablando ahora que hay una amenaza global porque están desapareciendo las abejas. ¿Y por qué razón? Por los tóxicos que se usan en la agricultura. Aquí en Colombia, solamente ayer hablaron del tema y ¿qué dijeron? Estamos en un punto crítico. Un punto crítico. Han acabado con más de 3.000 apiarios. Y ocurre que sin abejas no hay polinización. Sin polinización no hay cultivo. Sin cultivo no hay que comer. Y sin nada que comer, no hay vida. No hay vida.
Y por otro lado, lamentablemente, la productividad del país no da para mayores avances en los salarios. Se dio un 5.9. Pero ¿qué dicen los economistas? Dicen, descuéntele el 3% más del IVA y el aumento es solamente un 2.9. Vamos a ver más problemas en la clase media este año. Las elecciones van a ser muy reñidas. Muy reñidas. Y una de las cosas que hemos orado y hablado con varios pastores que son poquitos, que estamos interesados en estos temas. Hay algo, hermano, que le voy a decir que es definitivo. Mire, no sé qué tendencia política usted tenga, pero por favor, tenga la tendencia que tenga, vote. Porque este país no puede seguir con un porcentaje apenas del casi 40% de gente que vota, de toda una cantidad que tiene que hacerlo. Entonces después tenemos lo que no queremos. Y Dios no va a meter la mano en lo que yo tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer yo? Levantarme temprano, decir, bueno, este es el candidato que a mi modo de parecer parece bueno, vaya y vote. Y después nos juntaremos con todos los que votaron a reclamar si las cosas están mal. Pero si no votó, ¿qué va a tener que hacer? Callarse. Ahora, respetando su convicción, mi convicción, estamos en un punto igual que el que estuvo Chile. Y lo que decidió el voto en Chile, ya están los análisis hechos. Fue el voto cristiano. El voto cristiano definió la elección en Chile. Por eso hubo un 10% de diferencia entre el que ganó y el que fue segundo. Entonces, oración y a tomar decisiones. Porque no puede ser. Y es una vergüenza internacional que estamos teniendo. Que se diga que Colombia es un país que está de psiquiatra, porque según un psiquiatra que yo creo que va a perder todos los pacientes que tenía ahora, sea capaz de decir que Colombia sufre de un trauma psicológico que le impide ver las noticias buenas y solo ver las noticias malas. Ese trauma no existe. Porque si eso fuera así, entonces estaríamos en un país deprimido y psicótico. Así que, hermanos, eso es lo que se viene el próximo año. Y tenemos que tomar decisiones y tener una fidelidad con Dios absoluta. La promesa que garantiza nuestra seguridad es la fidelidad y la obediencia con Él, no con tal político, no con tal presidente. No. Esa fidelidad es la que realmente sirve. Porque Dios, Él mismo, permitió que se escribiera en su palabra. Es mejor que cumplas a que prometas y no cumplas. Y la evidencia histórica es que todas las promesas de Dios se cumplen. Se cumplen. Y a la luz de eso, pensando en qué tiene el Señor que decirnos hoy, está en una pregunta. Hijo, hija, ¿tú realmente me amas? Hijo, hija, ¿tú realmente me amas? Vamos a ir a Juan 21, Juan capítulo 21. Juan 21.
Estoy acostumbrado a mi Biblia viejita y media rota. Tengo memoria visual. Juan 21. Bueno, el contexto. Este capítulo 21 muestra una conversación, pero que más carácter tiene de supervisión, de cómo están sus discípulos, los 12, los que él ha escogido, son los que van a estar aquí, después de todos los sucesos que han habido. La crucifixión, el juicio, la resurrección, toda la persecución que comienza a haber, y como que él quiere ver qué está pasando con ellos. Y la situación no es buena. Han tomado la decisión de abandonar prácticamente la responsabilidad apostólica. Quizás continuar como creyentes, pero la responsabilidad de servir al Señor y seguir adelante con el ministerio, han tomado la decisión de abandonarla. Como siempre, Pedro hace la cabeza, en lo bueno y en lo malo. Él les dice, señores, yo me devuelvo a hacer lo que antes hacía. Nosotros vamos también contigo, y todos se van. Renuncian a aquello que habían jurado fidelidad. Quizás por esa razón Jesús se les aparece ahí mismo después en la playa. Los entiende, están frustrados, no han pescado nada, y Él permite que haya una pesca milagrosa. Y los discípulos dicen, pasó el chaparrón. Otra vez tenemos al Jesús de siempre. Jesús el milagrero. Siempre sacándonos de apuro. Hay que estar con Él. Y se vienen a la playa y Jesús los está esperando con un desayuno que Él mismo prepara. Porque no toma de los peces que ellos traen, sino de los que Jesús tiene ahí listos. Ese es el contexto. Y están todos comiendo. Entonces, ¿qué sucede cuando un grupo después de problemas se reúne a comer? Da la sensación, todo está bien. Es la interpretación lógica. Cuando después de un problema nos sentamos a comer con alguien, sonriendo, con tranquilidad. Es decir, ya, pasó el chaparrón, cuenta nueva. Y están todos contentos. Y Jesús interrumpe esa comida. Ahí, en la playa. La interrumpe. ¿Y qué hace Jesús? Se dirige a la cabeza. Para bien o para mal, Jesús siempre trata con la cabeza. Si es para bendición, la bendición viene por ahí. Si es para problemas, también viene por ahí. Pedrito le dice. Pero no le llama Pedro. Simón, hijo de Jonás. Esa frase debe haberle caído a Pedro como una piedra en el corazón. Porque esa frase, Simón, hijo de Jonás, era recordarle, eres una pajita llevada por el viento de aquí para allá y de allá para acá. Yo me imagino el silencio que se produjo allí, en el grupo. Quizás todos dejaron de comer. ¿Qué iba a pasar? Más de alguno dijo, menos mal que fue Pedro el que nos empujó a esto, así que a él le toca el chaparrón. A nosotros no. Y si pasa esta cosa más allá, decimos que nos obligó. Seguro que planearon todo eso. Siempre pasa así. Y el Señor le dice, Simón, versículo 15, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué significa esa pregunta? La clave allí está en la palabra estos.
Y es una palabra griega que tiene dos aplicaciones. Puede que Jesús, están allí mismo en la playa, donde bajaron la pesca, ahí está el bote. Es posible que Jesús estaba diciendo, Simón, ¿me amas más que estos peces que te he dado? ¿Me amas más que estos peces que significaron hacerte volver atrás? Dejaste las redes, dejaste los botes cuando decidiste seguirme hace 3 años atrás. Ahora, ¿a quién amas más? ¿Esto que está aquí? ¿Este bote con los peces? ¿O a mí? El segundo significado de estos allí es el siguiente. Acuérdate que tú me prometiste antes que yo fuera a la cruz que tú serías más fiel que todos estos otros que están aquí. Entonces te pregunto, ¿me amas más que estos? Muchas veces la fidelidad nuestra es atacada cuando tomamos la decisión de volver atrás. Muchas veces nuestra fidelidad es atacada cuando aquello que es la segunda prioridad en nuestra vida se vuelve la primera prioridad. Y sobre todo, cuando Dios nos ha bendecido. ¿Por qué la Iglesia Católica decía que Dios ama a los pobres y que los pobres son los que tienen el cielo asegurado? Porque en términos reales, muchas veces el pobre, la única esperanza que tiene es ir y sentarse en la banca de una iglesia. La pregunta entonces es esa también para nosotros. Y cambiamos el nombre, Simón, hijo de Jonás. Tú que eres creyente, que vives en Cali, que asistes a la iglesia Comunidad del Espíritu Santo, ¿me amas? Más que lo que te he permitido hacer, más que aquello que te he dado la facultad, la inteligencia, los recursos para que desarrolles tu vida. ¿Me amas más que estos otros amigos tuyos cristianos que conoces y que de pronto a veces fácilmente vuelven atrás? ¿Cuál es tu posición? ¿Y qué responde Pedro? Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Cuando Jesús preguntó si Pedro le amaba, la palabra para amor, ¿estás incondicionalmente conmigo? Eso significa ágape. ¿Estás incondicionalmente conmigo? ¿Me amas, me estimas incondicionalmente? ¿Confías en mí incondicionalmente? Pedro no contestó eso. La palabra que usó, la palabra fileo, significa, sí, Señor, te estimo, te aprecio, me encanta estar contigo, pero no significa incondicionalidad. No significa incondicionalidad. Y el Señor, ante la respuesta de Pedro, le dice, ok, apacienta mis corderos. Ocurre que los corderos en la Biblia significan los creyentes recién convertidos. Y ocurre que la tarea que se le había encomendado a Pedro era en cierto modo ser cabeza de los 11 que quedaron. A Pedro en Mateo 16, delante de los otros, el Señor le dijo, a ti te voy a dar las llaves de la iglesia que yo voy a establecer. Y los otros discípulos lo tomaron muy en serio, había un cierto liderazgo en Pedro. Cuando le dice Jesús, apacienta mis corderos, le dice, ok, si eso es así,
¿Estás dispuesto a servirme a mí, que soy el dueño de las ovejas, y cuidar mis corderos? Es en cierto modo bajar un poquito de nivel. Bajar un poquito de nivel. En otras palabras le dijo, ¿estás dispuesto a ser siervo? Pedro se quedó en silencio. Entonces Jesús, versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no le dijo más que estos. ¿Me amas? Usando la misma palabra, incondicionalidad, lealtad, obediencia. ¿Y qué contestó él? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Otra vez, simpatizo contigo, me encanta estar contigo. Sé que eres una buena persona, pero no significa incondicionalidad. Una de las cosas que hoy falla más a nivel global en el mundo, en Chile, en este país, es la ausencia de incondicionalidad. La ausencia de lealtad a los compromisos hechos. Por eso la gente no vota. Sabe que en Chile votó apenas el 50% de todos los que tenían derecho a voto. Aquí votan menos del 50%. ¿Por qué no votan? ¿Qué dice la gente? ¿Y para qué votamos si siempre es lo mismo? ¿Qué están diciendo? Aquellos por los cuales votamos no son incondicionales ni leales con lo que prometen. Entonces, no perdamos tiempo votando. La ausencia de incondicionalidad. Eso también sucede en la iglesia cristiana. Tengo grabaciones que de pronto un domingo de estos se las voy a mostrar. En Brasil están suicidándose 4 pastores promedio por mes. Esta semana, el último suicidio fue de una pastora casada con un pastor. Ya ha pasado una cosa extraña. Predican y luego, después que predican, cuando están en su casa, se suicidan. Alcanzan a decirle a la congregación prácticamente el porqué. Y el porqué es este. No resistencia a la presión de lo que significa la incondicionalidad como pastor al Señor en los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué? Como me dijo a mí una vez un profesor de teología, el único que resistió el abandono de sus discípulos fue el Señor. Humanamente nadie puede resistir eso. Nadie puede resistirlo. Y Jesús allí está hablando de ese tema con Pedro. Como diciéndole, hombre, ¿te acuerdas que yo dije que iba a confiar en ti para que tú fueras el que tuviera las llaves de la iglesia, de una institución que jamás iba a ser destruida y que ni las puertas del infierno iban a poder contra ella? ¿Cómo es posible que tú estés en estas? Quizás él podía esperarlo de un Tomás o de cualquiera, pero no de Pedro. No porque Pedro fuera diferente, sino por los compromisos públicos que Pedro hizo. ¿Qué palabra tan sabia la de Salomón? Es mejor que cumplas y que no prometas, a que prometas y no cumplas. Y le dice, bueno,
Si tú me amas, entonces pastorea mis ovejas. Es casi una forma irónica aquí esta frase. Pastorea mis ovejas, pues. ¿Qué has hecho con los que te están rodeando aquí? Con los otros 10. ¿Qué has hecho? ¿Realmente los pastoreaste o influiste en ellos para que se volvieran atrás junto contigo? ¿Qué tipo de pastor está haciendo? Son palabras duras. No me funcionaste como siervo con los corderos. Y ahora tampoco me funcionaste como pastor. Encargo que te dejé. Cuando Jesús resucitó, Pedro y otro discípulo fueron a la tumba a comprobar si era cierto. ¿Y cuál fue el mensaje que recibieron? El mensaje que recibieron inicialmente fue de las mujeres. Y el mensaje de las mujeres fue, según el ángel, vayan y cuenten a mis hermanos lo que ha sucedido. El mejor receptor de ese mensaje fue Pedro. Dudó, se convenció y después afirmó a los otros. Y ahora miren la situación que está. Qué fácil es caer. Qué fácil es dejar de ser incondicional. Especialmente cuando las situaciones son difíciles. Especialmente cuando las situaciones son difíciles. Un ejemplo de la feria. Un chaparrón de agua que estaba cayendo. Y llamémosle ya un viejito Andy Montañez que tenía que ir a cantar. ¿Canta bien todavía? Tenía la mejor excusa para no ir. Primero, estamos sin techo. Subido en un camión. Yo dije, ¿a qué horas se electrocuta el baterista? ¿Quiénes vieron eso? ¿A qué hora se electrocuta el baterista? ¿Cómo caía el agua sobre la batería y los enchufes y todo ahí? Y el baterista feliz y Andy Montañez cantando. ¿Sabe qué significa eso? Incondicionalidad. Eso significa incondicionalidad. Él dijo, bueno, me contrataron para cantar y canto. Y llevó la orquesta y como sea, y si nos mojamos, nos mojamos. Pero a veces en nuestra vida cristiana no vemos esa incondicionalidad. ¿Cómo se sentiría Pedro luego de esta segunda pregunta? Y vino la tercera. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Aquí comienza. Este Pedro siempre hacía las cosas mal y después las hacía bien. Le dice, Señor, ¿para qué sigo con el cuento yo de que simpatizo contigo, que sí te quiero, pero no admito la incondicionalidad? No. Tú lo sabes todo. Sabes que la embarré. No debía hacerlo. Empujé a los otros a devolverse. Cometí infidelidad contigo. ¿No puedo negar más ya? No te puedo negar. A esta tercera pregunta que tú me estás haciendo, voy a contestar con la verdad. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, yo soy incondicional contigo, pero reconozco que la embarré. En otras palabras, Dios no restaura a menos que primero no haya deseo de restauración. Esto es como con el psicólogo o el psiquiatra. A veces el familiar dice, pero ¿qué hago? Él no quiere venir. ¿Por qué no va usted a verlo? No.
Él tiene que tomar la decisión de venir. Y eso es lo que Pedro está haciendo. Señor, tú lo sabes todo, fallé en esto y en esto. Pero independientemente de eso, yo quiero ser incondicional. Quiero ser incondicional. Ahora le dice, tú sabes que te amo. Y aquí usa la palabra incondicional. Tú sabes que soy incondicional. La embarré, sí, pero no voy a dejar de ser incondicional. Quiero ser restaurado. ¿Cómo interpretó el Señor Jesús eso? Aquí dice el versículo 16. Le dijo, pastorea mis ovejas. Inmediatamente lo restituye a su nivel ahora. Porque en la primera vez dijo, no me estás echando cuento, tú no pastoreaste mis ovejas. Pero ahora, con este reconocimiento que haces delante de las ovejas que están aquí, has recuperado tu lugar. Asume el lugar que yo tengo para ti. Y el versículo 18 también se dirige a Pedro. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías a ti mismo e ibas a donde querías. ¿Qué quiere decir eso? Para nosotros lo que está significando era, antes que me conocieras, antes que me aceptaras en tu vida, antes que hicieras un compromiso conmigo de fidelidad, tenías todo el derecho para ir donde querías y hacer lo que tú querías. Pero ahora le dice, ahora vas a ir creciendo. No le dice, eres viejo. Fíjese en la Biblia, no le dice, eres viejo. Le dice, cuando seas viejo. Cuando ya seas viejo. En otras palabras, ahora vas a avanzar en madurez. Vas a llegar a la madurez, vas a llegar a la ancianidad. Y acuérdate, cuando llegues a ese momento, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. El Señor le está diciendo, Pedro, llegó el momento de la madurez. Llegó el momento de las decisiones sólidas. Y esas decisiones sólidas ya no van a depender solo de ti. Mira, otro, que soy yo, le está diciendo Jesús, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. En otras palabras, a partir de este momento espero que hayas entendido que el que pone las reglas soy yo. El que pone las normas soy yo. Todas las veces que me escuchaste decir, el que no es conmigo es contra mí, te lo estoy diciendo ahora. Y seguramente Pedro tenía la opción de decir sí o no. Podría haber dicho, no, bueno, lo siento mucho, me devuelvo a lo que estaba haciendo ya. Gracias por la comida, gracias por el regaño, punto. Pero no, había algo en el corazón de Pedro que lo llevó a reconocer en humildad que Jesús tenía toda la razón y que estar con Él era tener la mejor parte, la mejor parte. Y Jesús le da un privilegio. No sé si a usted lo va a llamar privilegio. Dice el 19,
Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Iba a tener el privilegio de morir como el Señor. Ahora, pensemos esto. Fue una manera de castigo del Señor a Pedro. Va a experimentar la crucifixión. ¿Será una manera de castigo? No. Allí el Señor le está diciendo, muy bien, vas a cumplir la promesa que me hiciste. Cuando dijiste que me amabas más que todos estos otros, que ibas a ser más fiel que todos estos otros, que me ibas a seguir hasta la muerte, bueno, vas a tener la misma muerte que yo, te voy a cumplir tu deseo. Y también entendió esto último Pedro, que cuando llegó el momento que le iban a crucificar, dijo, no soy digno que me crucifiquen igual que a mi Señor. Eso dice la tradición. Y pidió que lo crucificaran cabeza abajo. Esta demanda de Jesús nos coloca justamente en un 31 de diciembre. Haga de cuenta que esta conversación es con nosotros. Y que Simón, hijo de Jonás, es usted y soy yo también. Es con nosotros ese diálogo. A nosotros se nos están haciendo las preguntas. Y la situación es muy parecida. ¿Por qué razón? Lo que se venía por delante no iba a ser fácil. Las cosas iban a estar difíciles. Es lo mismo con nosotros. La persecución a la iglesia va a aumentar en la medida en que el tiempo pase. Ayer veía una película que estaba viendo mi esposa en Netflix. A ella le encanta Netflix ahora que está en la casa. Nos vimos otra vez toda la historia de Pablo Escobar. Qué terrible. Pero estábamos viendo una película donde se hablaba del nuevo orden mundial. Y me llamó la atención, ya hasta en las películas se habla del nuevo orden mundial. Se muestra un edificio ahí en Washington donde trabaja y se reúnen los dirigentes del nuevo orden mundial y todo lo que se viene. La situación de la iglesia, cada vez, hermanos, va a ser menos fácil. Va a ser menos fácil. Porque en este momento la iglesia es la única defensora de los principios de la familia, tal como están en la palabra de Dios y tal como alguna vez comenzaron a estar en las leyes. Y eso es lo que va a definir esta elección. Los defensores de la familia tradicional y los que no la defienden. Aunque algunos no están de acuerdo con Trump, eso es lo que plantea él. Y no deja de tener razón. Y la iglesia juega un papel importante. Y yo más me he ido dando cuenta ahora que formo parte del comité de gobierno aquí en el departamento y estoy a cargo del eje de familia. La oposición que hay. Y es bien fácil, aunque parezca raro, Mónica, que trabaja en la gobernación, hay ofrecimientos siempre para algo. A pesar de las dificultades económicas que se dicen que hay, pero siempre hay puerta abierta para alguien que quiera hacer algo en favor de cierta ideología. O sea que la incondicionalidad
no solamente hay que vivirla en el corazón con el Señor, sino también con este ambiente donde estamos viviendo. Por eso este diálogo es con nosotros. Entonces yo le pediría allí, si tiene su Biblia en la mano, vuelva a leer ese diálogo que está ahí de Jesús con Simón, hijo de Jonás, pero ponga su nombre. Ponga su nombre. Después de haber comido, Jesús dijo a Rogelio, Rogelio, hijo de Jonás, porque a veces era una pajita también, ¿me amas incondicionalmente más que los otros creyentes que están en tu iglesia? Y yo le he respondido al Señor muchas veces, sí, Señor, tú sabes que te amo, pero la incondicionalidad me cuesta. A veces el precio es muy alto. Entonces anda y apacienta a mis corderos, necesito que te vuelvas como un siervo, a hacer lo mismo que le pides a aquellos que están contigo en la iglesia. Vuélvete un servidor. Tiene que estar dispuesto a veces a limpiar un baño o arreglar sillas o hacer cualquier cosa en la iglesia. Eso es incondicionalidad. Por segunda vez Jesús me dijo, Rogelio, hijo de Jonás, ¿eres realmente incondicional conmigo? Y yo muchas veces le he respondido, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Tú sabes que no he sido incondicional. Tú sabes que no he sido suficientemente fiel. Que hay algunas cosas en las cuales no cumplo. Pero la verdad es que por encima de eso, quiero llegar a ser incondicional. Por encima de eso, quiero ser restaurado. Por encima de eso, quiero comprometerme. Entonces el Señor me dijo, de acuerdo, pastorea mis ovejas, continúa en el lugar donde estás. Quizás algunos necesitemos una tercera vez. Yo necesité solo una segunda. Y créanme, la mayor prueba que yo tuve y que le pregunté a Dios, ¿por qué? Es lo que está pasando a mi esposa. Porque uno siente, al menos yo siento la ausencia de ella aquí. ¿No? Entonces, todos podemos estar dentro de este diálogo. Pero lo importante es qué respuesta vamos a dar. Si miramos el año 2017, miremos el año 2017 en nuestra vida. Hemos tenido experiencias parecidas a la que Pedro está manifestando aquí, en el contexto de este capítulo. ¿Hemos deseado volver a la antigua vida que teníamos? ¿Qué pasó con las promesas que hicimos? Preguntémonos esto respecto del año 2016. ¿Qué pasó con las promesas que hicimos? Si retrocedemos más atrás del 2016, mírese bien atrás, ¿dónde estaba usted? ¿Dónde estaba yo? ¿En qué condiciones estaba usted? ¿En qué condiciones estaba yo? Mírese. Mírese. Y luego vea qué pasó para llegar acá, hasta hoy. El año 88 yo salí de un ataúd. Algunos de ustedes también salieron de un ataúd.
Es incómodo estar en un ataúd. Uno se siente encerrado. Y como que ya listo, ya lo llevan ya al camposanto. A que se lo coman los gusanos. Como un amigo me decía, imagínate este cuerpito comido por gusanos. Me decía. No, y no era gay, no, era bien hecho. Él decía, ¿dónde va a quedar estos años de ejercicio, estos años de gimnasio? Mi hijo, igual que yo, gordito y todo, y usted igualito nos comen los gusanos. Todas las cosas llegan así. Ahora miremos cuántas promesas hicimos el año 2016. ¿Cuántas promesas? ¿Quiénes levantan la mano? Y después se quedaron mancos. Yo mismo también reviso promesas que hice el 2016 y bueno, dije, ¿qué pasó? Que no las hice. Razones hay muchas, pero la verdad es que delante de Dios no se hicieron. La pregunta es, ¿seguiremos igual? ¿Estamos viviendo una situación difícil? Y aunque nos duela, los culpables somos los cristianos por no haber evangelizado este mundo. Si lo hubiéramos hecho, no estaríamos como estamos. Entonces, están gobernando los incrédulos, pues. ¿Qué podemos esperar? Gracias a Dios que hemos despertado un poquito en ese sentido. Hemos despertado. No podemos seguir igual. La vida cristiana consiste en promesas hechas. La vida cristiana consiste en obediencia, consiste en incondicionalidad, en hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer en todo sentido. La Biblia no dice solamente que tenemos que amar al prójimo, darle simpatía y un abrazo. No, hay que hacer algo más. Hay que hacer algo más. Por eso es un tiempo que necesitamos de orar y dejar que Dios nos hable. Cuando nosotros silenciamos y aquietamos nuestra mente, Dios nos habla. Pero una cosa le sugiero. En su oración nunca le diga a Dios, Señor, mi vida la tengo tan derechita, por favor, no cambie mis planes. La Proverbios dice que hay camino que al hombre le parece derecho. Pero su fin, ¿dónde termina? Es camino de muerte. Es camino de muerte. Por eso, optemos por la vida. Optemos por la seguridad con el Señor. La incondicionalidad con Él. Los invito a que ahí donde estamos sentados, inclinemos nuestra cabeza. Allí con nuestra cabeza inclinada. Estamos delante del Señor, agradeciéndole, como dice su palabra, que por su misericordia no hemos sido consumidos. Por su incondicionalidad a lo que Él mismo promete. Él ha estado con nosotros. En todas las situaciones que han habido este año, situaciones personales, situaciones familiares,
Tenemos que reconocer que el Señor ha estado allí. Algunos de nosotros que hemos tenido la misericordia de Dios de ser sanados por Él, nos ha mantenido la salud. Y el primero en reconocerlo soy yo. Ha sido fiel. No formamos parte, como dicen las estadísticas, de ese 20% de colombianos que se acuesta con hambre hoy día. No formamos parte de ese 20%. Dios nos ha bendecido. Y ahora viene el próximo año. Las empresas hacen auditoría de fin de año. Los bancos hacen auditorías de fin de año. Bueno, en esta mañana haz una auditoría de tu vida delante del Señor. Haz una auditoría. ¿Has sido incondicional con el Señor durante el año 2016? ¿Has sido incondicional en desarrollar tu vida cristiana? ¿En madurar más, estudiar más la palabra de Dios? ¿Has sido incondicional en el amor a tus hermanos? Amor que muchas veces se expresa en consejo, en acompañamiento y otras veces en un llamado de atención. El Señor te ha bendecido. A algunos de mayor manera, a algunos de menos manera. Has sido fiel con Dios en reconocer que las bendiciones de Él nos motivan, nos convencen de la necesidad de ser fieles con Dios también. En nuestros recursos materiales, has sido fiel, he sido fiel. ¿Cómo ha sido la incondicionalidad? Vamos a apagar la música, por favor, por ahora. Y le ruego que apaguemos la luz. Y en este silencio, el Espíritu Santo te va a hablar en una manera en que vas a escucharlo. Él ahora va a hacer una auditoría en tu vida y te lo va a decir dónde hay que corregir. Deja que el Espíritu Santo te hable. Dile que quieres escucharle con toda claridad. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres el que nos conduce
a toda verdad. Verdades que vienen de ti. Verdades que están respaldadas, Señor, en tu palabra, porque tú inspiraste a los autores de la Biblia en lo que dijeron y en lo que escribieron. Hablaban de parte tuya. Y son palabras, Señor, que no podemos descuidar. Perdónanos, Señor. Perdónanos. A veces no es fácil ser incondicional contigo, pero tú sí lo eres con nosotros. Si estás con tu esposa al lado, toma la mano de tu esposa. El Espíritu de Dios también tiene algo que hablarnos como matrimonio. Si el Espíritu Santo te ha hablado de que hay cosas que tienes que corregir, pide perdón al Señor. No demos más excusas. Pide perdón. Queremos una nueva vida. Queremos un nuevo año. Queremos comenzar con nuestro debe en orden. Y lo podemos hacer con la ayuda del Señor. Gracias, Señor, yo sé que tú estás hablando. Y seguirás hablando, Señor, durante este día. Te doy gracias porque lo que tú quieres es bendecirnos, Señor. Bendecirnos sobreabundantemente. Gracias porque los pensamientos, Señor, que tú tienes para nosotros son distintos de lo que puede tener cualquier gobierno del mundo. Los pensamientos tuyos para nosotros son de bien, de bienestar y de bendición. Porque eres tú el que dice en tu palabra, la que dio a luz abandonará aquello que dio a luz. Y tú, Señor, nos diste a luz a nosotros en Cristo. Porque somos tus hijos. Y te damos gracias. Porque siempre hay oportunidad de restauración, de nueva vida. Y porque tú harás, Señor, que en medio de las dificultades de este próximo año, nosotros como tus hijos, Señor, seremos reconocidos como hombres y mujeres de bendición. Y esta bendición la llevaremos a otro, porque esa es nuestra función también. Gracias, Señor, porque nuestra tarea será de apacentar corderos, de pastorear ovejas. Aviva la obra tuya, Señor, en medio de estos tiempos. Y yo te doy gracias. Gracias porque tu fidelidad nos ha permitido estar donde estamos y ver lo que vamos a hacer el próximo año. Bendice cada persona que está aquí en este momento. Bendice cada matrimonio. Bendice, Señor, cada familia.
Extiende tu mano, Señor, sobre ese hijo que necesita caminar contigo. Sé tú atrayéndolo, Señor, con ese amor que solo tú tienes, como el buen padre que atrae a su hijo. Gracias, Señor. Gracias por este año 2016, pero ahora, muchas más gracias por el año 2018. Muchas más gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos.